Agradecemos al doctor Miller por la excelente presentación en el contexto de pacientes con tromboembolismo pulmonar crónico y angioplasia pulmonar. No sé si en el público tenemos alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Yo quiero agradecer las presentaciones y Miller, muy interesante la experiencia. Nosotros también tenemos una serie importante de pacientes con angioplasia pulmonar y la percepción que tengo, que es muy personal, es que hay pacientes, tengo dos percepciones. Uno, hay pacientes que yo considero en mi cabeza, no lo he visto en la literatura, respondedores y hay no respondedores. Hay pacientes en los cuales uno, en el tercer, cuarto sesión de angioplastia pulmonar, el paciente está respondiendo hemodinámicamente muy bien, es decir, cada vez que entras encuentras una presión media más baja, encuentras mejor saturación, encuentras mejor gasto, encuentras mejor resultado cada vez que vas entrando a procedimiento. Y la primera pregunta es esa, ¿cómo lograr uno distinguir cuáles son los pacientes respondedores y cuáles son los pacientes no respondedores? Y la segunda es, ¿en qué momento haces las mediciones? Porque yo prefiero, entro, hago mediciones basales, hago procedimiento y me retiro, porque el paciente, creo que en ese momento el paciente está en una condición sobrecargado, medio de contraste, volumen, acabas de manipular las arterias. Muchos de esos pacientes uno ve al principio del procedimiento que han quedado con insuficiencia tricuspidia por el paso de los catéteres, entonces tienden a inestabilizarse, entonces hay que retirarse, salir a la aurícula, volver a hacer el paso, volver a dejarlos como que el paciente se estabilice. ¿Cómo distinguir cuáles son los respondedores de los no respondedores? Bueno, es una pregunta muy interesante. Lo primero lo mencioné y es que tenemos que estar seguros que no hay TEP agudo sobreañadido, porque a veces pasa que uno comienza a tratar TEP crónico y resulta que el paciente llegó ahora con disnea es por un nuevo TEP agudo. Entonces eso tiene que tener muy claro el radiólogo, ojalá experto en imágenes de tórax, nos ayuda mucho con esto y nos dice definitivamente aquí no hay un TEP agudo, todo es crónico, más el resto de exámenes, bueno, eso digamos es lo primero. Y otra cosa que estamos haciendo ahora en los últimos 20 o 30 casos es que estamos midiendo procedimientos, estamos midiendo la presión capilar efectiva. Y este es un concepto hemodinámico que es antiguo, pero básicamente lo que hacemos es que hay un punto, esto se estima de manera visual, lo imprimimos y básicamente cuando estamos haciendo el cateterismo inicial tenemos la presión arterial pulmonar, se infla el balón, tenemos la onda de presión de la cuña, pero hay una caída entre la presión arterial pulmonar y la cuña. Entonces esa pendiente se puede calcular, saben, hay un punto en el que cambia el ángulo y hay una fórmula matemática muy compleja, pero bueno, lo hemos simplificado de manera visual y es que la presión capilar efectiva nos está mostrando qué tanto de la resistencia vascular pulmonar, y esta es la respuesta, es una respuesta vascular pulmonar distal y qué tanto es proximal. Entonces este es un marcador que nos ayuda porque sabemos que cuando esa resistencia down, que es básicamente la de microvasculopatía, excede un 40%, que es el valor máximo permitido, estos pacientes no son respondedores no solo a angioplastia pulmonar con balón, sino que tampoco a cirugía. Estos son los pacientes que tienen trombos, los llevan a cirugía, sacan una gran cantidad de trombos, pero tienen un posoperatorio terrible y tienen una muy mala respuesta. También lo hemos estado extrapolando a los casos de angioplastia pulmonar con balón, porque somos conscientes que la mayoría, les presenté 2 casos de pacientes con presión pulmonar sistémica o casi sistémica y que aún así tuvieron buena respuesta, pero estos pacientes tenían un buen perfil de presión capilar efectiva y básicamente menos microvasculopatía. Entre más temprano se atiendan, pues menos riesgo de que ya hayan desarrollado lesión de pequeño vaso y que no es ya susceptible de intervención. Gracias. Preguntas técnicas con respecto al uso. Ya veo que están usando pues completamente todo lo que es el armamentario coronario. Entonces, utilizan los balones, hacen el inflado 1 a 1, me imagino, en diámetro. ¿Qué complicaciones manejan ustedes? La disección, cuando hay ruptura de vaso, ¿cómo lo resuelven? ¿Igualito a lo que nosotros hacemos en coronarias o cuál es tu técnica con el manejo? Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. No usamos relación 1 a 1 en balón, digamos que eso fue lo que aprendimos de estas nuevas cohortes japonesas que volvieron a traer a la palestra, y es que las complicaciones eran porque nuestra mente es coronaria, digamos, de formación y buscamos un balón 1 a 1.
hay un segmento 2, quiero usar un balón 2, pero sabemos que máximo debe ser 0,7 a 1 para disminuir el riesgo de disecciones. Y bueno, y todas las demás complicaciones. La complicación más frecuente que se tiene en cuanto a injuria vascular es la disección. Sin embargo, la mayoría de las disecciones de manera conservadora se pueden tratar y no pasan pues a mayores. Sí hemos tenido perforaciones y la verdad la mayoría de esos casos han sido como 3 casos. Cuando hay es un tema además de habituarse a, porque de nuevo nosotros tenemos un poco el chip coronario, pero entonces tener una ruptura en A10, en la base derecha, y vemos la sangre, es una cosa a la que nosotros en principio no estamos habituados. Entonces, pues lo primero es que hay que inflar un balón, igual que en las coronarias, hay que tratar de que el balón se infle proximal a ese sitio para evitar que la sangre pues, se siga perdiendo. Y lo sabemos inmediatamente porque el paciente comienza a toser, y esto es lo otro, cuando el paciente comienza a toser, quienes están en programas de angioplastia pulmonar lo saben, la tos es ominosa porque nos está diciendo que algo está pasando en la pared vascular y vamos mínimo por disección. Entonces ahí hay que parar y revalorar muy bien que no haya perforación. Si la hay, generalmente no sé, en 10 segundos hay hemoptisis, que es lo que sigue, hay que taponar con balón, taponamientos prolongados, hacemos 20 minutos de taponamiento, revertimos heparina y esperamos y reevaluamos. De esos 3 casos que les comento, pues va a estar en las publicaciones, 2 con el solo taponamiento del balón se pudo resolver y en uno hubo que embolizar gel a una rama muy distal, y esto pues es infortunado porque se controla el sangrado pero se pierde pues esa rama. Entonces el tema es que en la medida en que hacemos más casos, pues también vamos viendo más eventos. Yo creo que ante todo es la prevención, tratar de usar balones más pequeños, guías floppy, ser muy cuidadosos en la manipulación, aprovechar la inspiración del paciente para poder hacer los movimientos del catéter. A veces cuando nos queremos mover de una posición anterior a una posterior, creo que es un poco diferente a lo que pasa en coronarias, que en la aorta pues hacemos un giro horario del catéter, acá eso nos puede costar una disección, entonces toca retirar el catéter y esperar la inspiración y en ese momento hacer un giro. Digamos, los giros más bruscos deberían hacerse acompañados de los movimientos respiratorios del paciente, creo que es otra cosa, siempre apoyado con la guía, que es algo que también hacemos y con eso hemos visto que hemos mermado las complicaciones. Una consulta, ¿el tiempo óptimo de tratamiento entre los tiempos quirúrgicos del paciente y cómo se maneja? ¿Lo dejas hospitalizado? ¿Le das el egreso? ¿Lo reinternas? Lo hospitalizamos, gracias por la pregunta, doctor. Lo hospitalizamos y hacemos habitualmente entre 3 a 4 tiempos en esa hospitalización, separados de mínimo 48 horas entre tiempos. Si todo ha salido bien, no complicaciones, etcétera, en las 48 horas hacemos el siguiente. La razón de la espera pues, es básicamente ver que no haya complicaciones tardías que no vimos en el procedimiento inicial. Luego de eso, si ya consideramos que hemos llegado al objetivo hemodinámico y hemos dilatado todos los vasos que podemos dilatar, egresamos. Si hay que hacer más tiempo, si son casos de a veces son 5, 6 tiempos o así, hasta 7, tuvimos un paciente, le da salida, que el paciente descanse, luego ya están generalmente mejor estos pacientes y le hacemos 2 o 3 tiempos más. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Hacemos 5 punciones y variamos. Cuando hay hematoma, porque estos son pacientes, eso es otro tema, nosotros no suspendemos la anticoagulación. O sea, los pacientes llegan en warfarina o lo que estén tomando y hacemos todo bajo anticoagulación por el riesgo de TEP agudo que tienen. Lo que hacemos es variar los accesos femorales o pasarnos a yugular si existe hematoma venoso, pero hacemos una punción cada vez que hacemos un tiempo. Yo hago una anotación. Realmente los protocolos, esto es una terapia que está surgiendo. Ese es el protocolo de Matsubara, que es uno de los grupos más importantes, uno de los líderes de los grupos más importantes del Japón y lo hospitaliza. Yo técnicamente lo que hago es ingreso al paciente, le hago el procedimiento, al día siguiente lo egreso, en 4 semanas lo vuelvo a traer, en 4 semanas lo vuelvo a traer. Es otra forma. La realidad es que a veces tenemos pérdida de esos pacientes, pero hacemos los mismos procedimientos. Y lo que hay que cambiar es el chip de que eso no es una coronaria. Muchas veces Miller me corrige, es pacientes que tienen oclusiones crónicas, un baloncito 2 y lo dejo así, y en la siguiente
lo llevo un poco más y voy llevando la arteria de manera progresiva. Porque lo primero que hay que entender esto es que como no es una coronaria, no hay que dejar la lista, esté en like, no, con que uno abra, reperfunda, ve aumento en el drenaje venoso, reabres esa red, rompes los filamentos y traes el paciente en un siguiente procedimiento y la sorpresa es que la lesión ha disminuido, entonces te queda un poquito de lesión residual, vas con un baloncito un poquito más grande y vas tratando. Era lo que Miller decía muy claro, según el tipo de lesión. Cuando uno va con una oclusión total, no vas con un balón grande, vas con un balón muy chiquito, reperfundes atrás y vuelves a traer al paciente para devolverle a hacer el procedimiento. Miller, en un paciente, digamos, con características para hacer angioplastia, la pregunta es el tiempo, es decir, un caso de 2 años. ¿Hasta cuándo hay un límite, digamos, en su experiencia como para decir, no, este hombre definitivamente no le haría? Y lo otro es frente a las unidades GUTS. Si eso también a ustedes les implica un poco en que creen hasta dónde, digamos, indicar un procedimiento. Gracias, gracias. Sí, como menciona bien el doctor Cabrales, es algo que cada vez estamos aprendiendo más sobre la marcha. O sea, digo, es un tema relativamente nuevo en Colombia. El tema de la presión capilar efectiva nos ha ayudado porque entender la fisiología en el sentido de saber qué tanto hay de microvasculopatía nos ayuda a saber quién es un paciente que, aunque no parece tener una resistencia vascular tan elevada, si lo medimos solo en unidades Wood, ya tiene un daño microvasculopático. Esto también se apoya con las lesiones tipo E. Hemos visto que los pacientes que tienen esas lesiones en sacacorchos muy distales son pacientes que tienen una buena correlación con enfermedad distal. Estos pacientes no se benefician. Y cuando se hace angioplastia pulmonar, a pesar de que tuvimos también de esos casos amargos, una señora que tuvo mejoría con la angioplastia pulmonar, alcanzamos a hacer 2 sesiones, pero el estado de daño del ventrículo derecho era tan irreversible que la señora no salió adelante, es decir, murió en falla derecha en la UCI sin posibilidad de hacer más tiempos. Y esto es, el grupo de hipertensión pulmonar de la clínica o del centro debe evaluar de acuerdo al tiempo también, y esto es otro punto importante, o sea, si la evolución no es tan larga, hay más chances, pero hay pacientes que nos han llamado y nos dicen, yo vi en redes sociales que están haciendo esto, yo tengo hipertensión pulmonar crónica hace 12, 13 años, digamos, entonces en esos casos es menos probable que podamos tener éxito. Diría que no puedo decir una fecha exacta, digamos que es una serie de factores, junto con los neumólogos, junto con los intensivistas, vemos cada caso y cuando todos estamos de acuerdo, pues nos embarcamos en hacer angioplastia. Yo creo que hay 2 puntos importantes. Uno es la sobreposición. Muchos de estos pacientes tienen sobreposiciones de tipos de hipertensión pulmonar. Encontrar el ideal, que es el embólico crónico, que no tiene ninguna otra sobreposición, pero la referencia de los pacientes está siendo tan tardía que lo que nosotros finalmente estamos teniendo es pacientes que tienen sobreposición de tipo 1 con tipo 4, entonces tratamos la 4, pero la 1 realmente no está porque angiográficamente lo que estamos viendo no es, y por eso los resultados hemodinámicos no son muy claros, pero no sé si tienes la misma percepción. La respuesta clínica y la respuesta hemodinámica es muy distinta. Los pacientes tienen una respuesta clínica mucho más temprana y mucho más grande en cuanto a caminata de 6 minutos y en cuanto a respuesta de sintomatología. Y muchos de estos pacientes son como los que hacemos vascular periférico. El paciente viene pidiendo más angioplastias. Doctor, correcto, es que me estoy sintiendo tan bien que por favor hágame otra sesión, mire a ver si me puede arreglar algo más. Esta es una terapia en la que al paciente no es difícil de convencerlo. Él viene solo a buscar más procedimientos porque están sintiendo un cambio funcional tan importante en su vida, a pesar de que uno entra y la presión pues ha disminuido, pero no al margen de correcto, normalidad, no a lo que uno quisiera. Realmente ese paciente no está, uno dice, bueno, la presión va bajando, pero no está en 20, en la media no está en 20, pero el paciente está feliz, doctor, lo que usted me está haciendo me está cambiando mi calidad de vida, y creo que eso es importante que la gente lo reconozca. Y finalmente, también entender que esto no excluye de la cirugía. Hay pacientes que nosotros hemos tratado la enfermedad distal, el paciente baja las presiones, mejora la condición hemodinámica y el paciente se vuelve quirúrgico y se puede llevar. Correcto, sí, son buenas precisiones. 2 preguntas, o una pregunta para el doctor Salinas y el doctor Fernández. ¿Le ven de pronto utilidad en el agudo hacer angioplastia? O sea, previendo un poco
digamos, después de hacer el diagnóstico, hacer, digamos, la intervención guiada por catéter, que quede alguna lesión en donde, digamos, se pueda anticipar un beneficio? Mi recomendación es no hacerla basado, vamos a ver, eso es una estrategia que antiguamente se hacía cuando no había catéteres dedicados, se hacía fragmentación, que básicamente era poner un pigtail, incluso podías sacar la guía por un extremo lateral del pigtail y generar una especie de rotor, y con eso fragmentabas el trombo, y luego aspirar con catéteres, y había médicos que hacían angioplastias con balón, y efectivamente tú con una angioplastia con balón puedes liberar una rama lobar. El problema es que con una angioplastia con balón lo que vas a hacer es fragmentar el trombo y embolizarlo distal. Entonces no hay seguridad de que vayas a reperfundir. Hoy en día o bien haces lisis de trombo con ecos o bien haces trombectomía, que es aspiración, extracción del trombo. Yo creo que todo lo que sea fragmentación al final conduce inevitablemente a una embolia distal y no tienes garantías de que mejora la perfusión. Podrías sí quizás descargar un poquito el ventrículo derecho de forma aguda por liberar el trombo proximal, pero creo que no es una terapia que sea. Y luego es mucho más complejo técnicamente. Si han podido apreciar el tiempo que demoran estos procedimientos, es muy largo, la angulación, la búsqueda del vaso, de manera que en un procedimiento de TEP agudo quieres ser rápido, eficaz. El eco son unos 15 minutos, el flow triver son 60-90 minutos. O sea que la respuesta sería más bien no. Y ya nos toca finalizar ya. No, la pregunta era qué tantas restricciones están encontrando para la aprobación de los procedimientos en estos pacientes, desde el punto de vista de las entidades prestadoras de servicio. ¿De TEP crónico? Sí, de dilatación, de angioplastia pulmonar. Ah, ya, ok. Bueno, lo dijo ahorita el doctor Cabral, los pacientes realmente después del primer tiempo la mayoría tienen un impacto sobre su vida muy claro, disminución de la disnea objetiva, entonces las aseguradoras cuando ven eso realmente no hemos tenido problemas, o sea, lo siguen enviando y pues ha sido algo bueno con ellos también. Es más barato que el Riociguat. Sí, Ya, sí, sí, hay que venderlo. lo mencionábamos ahora, sí. Sí, no, o sea, hacer cuatro tiempos de angioplastia de pronto es un año de Riociguat y el Riociguat sigue el resto de la vida, entonces gracias. Bueno, muchas gracias a